Hola, nuevamente aquí en este tercer episodio vamos a hablar hoy sobre un tema muy interesante que es la conciencia de separatividad. Traigo este mensaje, este tema muy interesante porque tuve la oportunidad de ver una entrevista que le hicieron a una filósofa española, doctora en filosofía, Mónica Caballé. Muy interesante, recomendable además. La pueden buscar en YouTube, Mónica Caballé, española, doctora en filosofía. Estudios en su doctorado, creo que la comparativa entre Martin Heidegger y el Vedanta, sobre todo como el Vedanta Advaita, ¿no? Shankara, todo el cuento. Recuerden que el Vedanta es la última parte de los Vedas y es un tema bien interesante, ¿no? Entonces, lo que se plantea aquí en este tercer episodio es la conciencia de separatividad, que la plantea como la raíz principal del sufrimiento en la humanidad. ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué tanta violencia, tantas guerras, tanta cosa horrible, ¿no? Se mata como por deporte, ¿no? Como por ver caer a las personas. La indiferencia de los gobiernos frente a la necesidad de los pueblos. La sociedad como la célula principal pero la familia como la célula principal de la sociedad también, ¿no? Está en problemas, o sea, tiene corrupción como tal realmente, ¿no? Uno pensaría que el amor de madre y el amor de padre son incondicionales y son puros. La realidad no es así, ¿no? La realidad no es así. ¿Cuántas personas, millones de personas abandonados por sus padres que nunca respondieron por ellos? ¿Cuántos padres no odian a los hijos, ¿no? Y viceversa, ¿no? ¿Cuántos hijos no odian a los padres? Y si nos vamos a la biología, nos damos cuenta que incluso la misma célula es egoica, ¿no? Los procesos biológicos también son egoicos. El inconsciente biológico también está fuertemente egoico, ¿no? El animal nace con un ego, pues, ya como en su cuerpo, ¿no? No en su mente como tal, sino como en su organismo, ¿no? Ya el animal tiene un conocimiento egoico que le sirve incluso para sobrevivir. Entonces, a esta filósofa se le preguntaba por esa raíz principal del sufrimiento, y ella decía algo interesante, ¿no? Decía la conciencia de separatividad. Esa conciencia que yo me siento que yo soy yo, no tengo nada que ver con nadie. Ese árbol y yo somos totalmente diferentes. Esa persona y yo somos totalmente diferentes. Yo soy yo, lo mío es lo mío, lo tuyo es tuyo, donde el comportamiento se caracteriza por ser 100% egocéntrico, la mente egoica, y donde lo que importa es mi beneficio. Los demás no me interesan. Toda mi estructura mental se fundamenta en qué me beneficia a mí y eso es válido. Lo que pase con los demás no me interesa. Y por eso vemos un niño, por ejemplo, en un parque, en un río, pues destruyendo las plantas, dañando los árboles, porque él no entiende, o él entiende mejor en su mente que el árbol y él no tienen nada que ver, ¿no? No tienen nada que ver. Cuando es todo lo contrario, ¿no? Lo que emiten los árboles, nosotros lo respiramos, y lo que nosotros respiramos lo absorben los árboles. Como dice Mónica Caballé en su video, en su entrevista, lo que te doy lo pierdo y necesito quitarte para yo tener más. Ese es el comportamiento egocéntrico. Esa es la raíz del sufrimiento. Nos enseñaron a ser profundamente egocéntricos. El ego termina siendo como un aspecto súper negativo, ¿no? Cuando debería ser lo contrario, ¿no? El ego es el personaje, ¿no? Entonces, ese personaje se configura desde el nacimiento, incluso desde antes de nacer, biológicamente, ya trae tendencias egoicas. Entonces, el tema es que pudimos haber
construir un ego más positivo, ¿no? Más altruista, más piadoso, más empático. Pero pareciera ser que la naturaleza aquí, ¿no? En este universo, en este planeta, en esta 3D, pues la cosa es así, ¿no? La cosa es que hay que nacer con un ego altísimo para poder sobrevivir, ¿no? Ahora, el reto es trascender ese ego y se trasciende en conciencia, obviamente. Entonces, la conciencia de separatividad es un desastre, es un desastre. Entonces, sentirme yo separado de este universo, cuando yo soy una criatura de este universo, sentirme yo separado del mar, cuando ese 70% de agua que está en mi cuerpo vino del mar. Si tú le preguntas a alguien si un río es el mar, te va a decir que no, 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 un río es un río, el mar es un mar. No, señor, las aguas del océano se evaporan, las nubes crean la lluvia, las lluvias crean los ríos, los lagos y vuelven otra vez al mar. Y es un ciclo. O sea que el agua que te tomas todos los días es el océano, con otras características menos salubres, cosas así, pero es el océano, ¿ya? Y ese porcentaje tan alto de este cuerpo que es agua, también es el océano. Y si miramos al otro, pues soy yo mismo, ¿no? Que es como si cada persona tuviera un espejo en la mano donde yo me estoy observando. Todos mis problemas los reflejo en los demás. Cada persona es un recordatorio de lo que soy yo realmente. Por eso Jesucristo por allá, creo que en San Juan 10:30, no me acuerdo bien el versículo del 10:30, creo que de San Juan, no me acuerdo. Decía, mi Padre y yo somos uno y lo mismo. O sea, que él se dio cuenta, ¿no? Él se dio cuenta que Dios y él eran lo mismo, ¿no? Pero para nosotros es muy difícil, ¿no? Creer que el otro soy yo. Por eso, en la religión católica cristiana, el mensaje precioso, y por eso nadie es cristiano, por eso nadie es cristiano y cree que cristiano es mentiroso, realmente es el amor al prójimo como a ti mismo, porque somos uno y lo mismo. Pero la gente no entendió eso. La gente cree que hablar de Dios es ir a rezar a una iglesia, el leer la Biblia, cuando sus acciones son deplorables. La gente no muestra a Dios en sus acciones por ningún lado, pero sí se llenan, ¿no?, la cabeza con la cantidad de ideas que sacan de libros muertos incluso. Pero las acciones no están por ningún lado. Ser cristiano no es ir a un edificio de roca o de madera, no. Ser cristiano es comportarse como Cristo. Ser cristiano es ser Cristo, porque Cristo y yo somos uno y lo mismo. Entonces, si tú eres cristiano, tú tienes que ser Cristo, actuar como Cristo, vivir como Cristo, devenir como Cristo. No hay nada más que hacer. Eso es un cristiano. Por eso es tan difícil ser cristiano. Entonces, la conciencia de separatividad es un desastre, porque nos coloca en una posición desventajosa, donde el ego es el que manda, ¿no? El que quita y pone, ¿no? ¿Cuál es la solución? La solución es trascender el nivel de conciencia en que estamos, que es un nivel de conciencia casi que mítico, racional, ¿sí? Donde es, digamos, egoico, no es ni etnocéntrico ni es mundicéntrico jamás. Y trascender esa conciencia tan limitada y llevarla a una conciencia más alta donde nosotros entendamos que lo que me pasa a mí le pasa al otro, lo que le pasa a otro me pasa a mí. Cuando yo atento contra una persona, estoy atentando contra mí mismo. Como decían ciertas o casi todas las culturas religiosas, la visión perfecta es ver a Dios en todas las cosas, porque es que Dios es inmanente a todas las cosas. Desde una roca, un perro, un gato, una flor, un árbol, yo, mi vecino, mi vecina. Ahí vive Dios, ahí está la presencia de Dios, ahí está Dios manifestado. Es decir, cuando tú ves algo en este universo, estás viendo a Dios, porque Dios es inmanente a todo. Por eso cuando nosotros terminamos
insultando a una persona, si estamos insultando, pues a Dios. Y por el derecho a nosotros mismos, ¿no? Que somos uno y lo mismo, ¿no? Entonces, esa conciencia de unidad es muy difícil entenderla, es muy difícil. Hablarle a esto a una persona común y corriente es casi un imposible porque su nivel de conciencia no le permite ver la realidad. Una mente con discernimiento ve a Dios en todas las cosas. Una persona que tiene conciencia de unidad deviene diferente. Es decir, la vida seguirá siendo difícil y las relaciones son difíciles y habrán problemas y hay que solucionarlos y 50.000 situaciones, pero en una conciencia de unidad hay ecuanimidad, hay armonía, hay piedad, hay empatía. ¿Yo cómo voy a atentar contra una persona si entiendo que estoy atentando contra mí mismo? ¿Yo cómo le voy a hacer daño a un árbol cuando entiendo que me estoy haciendo daño a mí mismo? ¿Yo cómo voy a contaminar las aguas cuando entiendo que esas aguas soy yo mismo? Entonces la conciencia de unidad es la solución, pero llegar a esa conciencia de unidad no es sencillo, no es fácil, porque traemos, incluso desde la biología, traemos ya esa información egoica que, que está incluso en la conciencia biológica o en el inconsciente biológico y que nacemos ya con tendencias egocéntricas. Y cuando somos criados por nuestros padres, por la sociedad, pues ese comportamiento egoico se incrementa, se crece, porque además se desestimula, ¿no? Entonces, donde la persona termina ya siendo un niño, un adolescente, un joven, un adulto y un anciano, y termina su vida y nunca, 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 nunca se dio cuenta que él y el universo y todo lo que él percibió era él mismo. Entonces, esta información, ¿de dónde viene? Viene del Vedanta, ¿no? Del Vedanta, ¿no? Sobre todo el Vedanta Advaita, pues el concepto de no dualidad, por ejemplo. Y si llamamos al budismo lo mismo, pero con el concepto de vacuidad. Y si llama al cristianismo lo mismo, en muchas partes de la Biblia nos van a decir lo mismo, ¿no? Fuimos creados a imagen y semejanza, por no decir que somos iguales. Mi padre y yo somos uno y lo mismo. Y así, en diferentes partes de los diferentes, si tú vas a la Cábala, por ejemplo, te van a decir lo mismo. Tú puedes crecer en conciencia como un ser humano, entrar en un proceso de crecimiento de conciencia, pero lo último, en el nivel más alto, llegas a una fusión con la conciencia divina, que es un continuo, que es algo sin fracciones, que no tiene, digamos, un límites, sin fronteras. Y esa conciencia que todo lo impregna, que todo lo toca y que todo lo manifiesta, a eso es lo que la gente le llama Dios, el absoluto, Brahman, la fuente, la divinidad. Pero eso mismo, hay que entenderlo, somos nosotros. Somos nosotros. ¿Por qué es tan difícil llegar a estos conocimientos? ¿Por qué? Porque en su momento fueron esotéricos, ¿no? En algún momento, ¿no? Como cultos por allá, pues solamente poquitos tenían como la posibilidad de saber esto. Pero con todo y eso la humanidad va creciendo, va creciendo, va creciendo en conciencia. Pero es difícil, es difícil. Parece ser que Dios escondió este conocimiento en un sitio donde el ser humano le cuesta trabajo llegar a él. Le cuesta trabajo llegar a él. Y en este momento me acuerdo de un cuento que escuché donde una persona iba a viajar en tren de un día para otro, le tocaba pernoctar en el tren, iba a viajar y resulta que él llevaba un diamante muy valioso. Entonces,
En el tren se sube un ladrón y el ladrón sabe que él lleva el diamante. Y el señor que lleva el diamante sabía que él era ladrón. Entonces el señor llega la hora de dormir y el señor se acuesta a dormir plácidamente. Y el ladrón se queda pensando qué pasó aquí, porque este señor, que él sabe que yo soy ladrón, duerme tan plácidamente, ¿no? Al día siguiente, el ladrón, cuando el señor se despertó, le preguntó, venga, hágame un favor, dígame algo interesante, le dijo. ¿Por qué usted duerme tan plácidamente si usted sabía que yo era un ladrón y que lo iba a robar? Y le dijo, porque yo escondí el diamante en un sitio donde usted nunca lo va a encontrar, nunca lo va a encontrar. Lo que significa eso es que Dios escondió ese conocimiento, esa conciencia unida, la escondió en el corazón de los seres humanos. Y los seres humanos vivimos extrovertidos. Y nunca vamos a buscar en el corazón, lo vamos a buscar afuera. Lo vamos a buscar en doctrinas filosóficas, en religiones, incluso en las drogas, no sé, en la ayahuasca, en el yagé, en todo lo que sea afuera, extrovertido. Pero el ser humano nunca va a buscar en su corazón. Por eso los griegos decían por allá hace más de 2000 años, ¿no? En el templo de Delfos, creo, si no estoy mal. Se escribía allí, ¿no? Un aviso que decía, conócete a ti mismo y conocerás a Dios y al universo. Por eso es tan difícil. Entonces, si seguimos nosotros atascados en un nivel de conciencia mágico-racional, donde nuestra mente es 100% egoica, donde no es etnocéntrica ni mucho menos mundicéntrica, pues sencillamente estamos condenados. La buena nueva es que la humanidad sigue creciendo, a pasos muy pequeños, pero estamos creciendo. Entonces, dentro de 500 años tendremos un nivel de conciencia mucho más alto y este mensaje tendrá, pues, más sentido que en este momento. Entonces, la solución es llegar a la conclusión de que la conciencia de unidad es la clave para no sufrir, porque si yo veo en el otro a mí mismo, o amo al otro como a mí mismo, amo al prójimo como a mí mismo, pues sencillamente el conflicto desaparece y muchas de las cosas horribles desaparecen. Mientras sigamos la conciencia de separatividad, pues sencillamente, pues estamos condenados. Y si tú eres budista y crees en la reencarnación, pues nacerás y te morirás 500 veces y seguiremos en el mundo de la conciencia de separatividad sufriendo. Pero esa es la realidad. Bueno, como siempre, bienvenidos a este tercer episodio y los invito al cuarto episodio. Estamos leyendo libros. Esta vez estamos hablando de Mónica Caballé, doctora en filosofía, estudios del Vedanta versus una comparativa con Martin Heidegger. Entonces, los espero para el próximo episodio. Por favor, continúen viendo aquí en el canal los videos. Y si pueden compartir allí con sus amigos, pues háganlo. Si no, pues tranquilos. Lo que va a ser será y lo que no va a ser no va a ser. Siento corazón ahí, ese llamado de compartir esta información, pues compártela, ¿no? Con alguien le sirve. Y si no, tranquilo, no te preocupes. Cada cual está en su proceso. Porque finalmente es la voluntad de Dios, no la de nosotros. Bueno, feliz noche y nos encontraremos en el cuarto episodio. Hasta luego.